Ok, estamos en vivo y en directo. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Espero que hayan disfrutado las transmisiones de hace ratito. Y vamos a hablar el día de hoy, en este momento, acerca de este otro tema, pues que en lo personal me parece fascinante, tan fascinante como la vida misma. Tenemos ahí un libro que no tiene nada que ver con realismo mágico, pero van a ver si en el fondo tal vez sí tenga que ver. ¿No estamos? Ok. Le vamos a poner algo mientras para que estemos aquí amenizando. ¿Qué onda con la música? Ahí está la música. Hmm. Y bueno, eh, por cierto, este episodio, no es un episodio, esta transmisión, la quiero dedicar a algunos amigos, especialmente a mis compañeros de la carrera de literatura y especialmente a Carla y a Yaya. Les mando un abrazo. Hace tiempo que no las veo. Sé que ellas en especial son adeptas al realismo mágico. Pero, ¿qué es el realismo mágico? Finalmente, ¿me puede notas? El realismo mágico de pronto se puede confundir con varias cosas. Gracias. Ahí está listo. Me están aquí ayudando nuestros compañeros. Aquí por cierto, les mando aquí una felicitación, un saludo a Charles. Gracias, Charles. Y a Félix, Jesús, Félix. ¿Cómo quieres que te digan? ¿Jesús o Félix? Ok, bien. Y acá también está con nosotros nuestros compañeros Erika y su madre, señora, ¿cómo está? Qué bueno que nos acompaña, ya es una regular aquí. Usted viene de Veracruz, ¿verdad? Coatzacoalcos. ¿Y qué tal está el realismo mágico por allá? Vamos a ver ahorita que les platico un poco. ¿Qué onda con el realismo mágico? Resulta que nuestro país es un país muy mágico, finalmente. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que entender por realismo mágico algo que de pronto se confunde con otras cosas. Por ejemplo, se puede confundir con lo fantástico, se puede confundir con el surrealismo, ¿sí? Se puede confundir con algunas otras vertientes que tienen que ver con la literatura y la narrativa. Y en efecto, se confunden porque sí están emparentadas, pero hay algo que define específicamente lo que entendemos como realismo mágico. El realismo mágico, por un lado, se puede entender como aquello que nos muestra una realidad que está tan atiborrada de elementos que de una u otra forma, ¿cómo podríamos decir? Afectan nuestra percepción, afectan la manera en que vemos el mundo, afectan la manera en que convivimos con el mundo. ¿A qué nos referimos? Piensen ustedes en una naturaleza fértil y vasta, que de alguna manera afecta nuestra percepción. Por eso le preguntaba aquí a la señora de Veracruz si de pronto no les pasa eso, ¿sí? Tanto así que hasta nos puede llegar a hacer alucinar, ¿a poco no, Erika? Toda esta vegetación selvática que tenemos en algunos lugares. O todo lo contrario. ¿Qué pasa con los desiertos, por ejemplo? ¿No nos hacen alucinar de pronto? ¿Sí? ¿Ustedes conocen Mexicali? Y no se alucinan cuando van llegando así, ¿qué onda con la Laguna Salada, por ejemplo? ¿Sí? Tiene que ver con eso. El realismo mágico, como lo entendemos como tendencia literaria, es propia del siglo XX, pero sus antecedentes tienen que ver con las culturas cuya, ¿cómo se podría decir? Cuya cosmogonía todavía está muy, muy ligada íntimamente a su vida diaria, por un lado, pero por otro lado, como decía, es propia de culturas que tienen una conexión muy íntima con la naturaleza, al grado de que su percepción social está afectada por ella, ¿sí? Contrario a otras civilizaciones u otras culturas, como las europeas de pronto, donde ese contacto con la naturaleza no es tan fuerte, aunque podemos pensar todavía en las culturas medievales que tenían ese contacto, ¿no? Y que pensaban que había duendes y todo esto. Pero eso está más del lado de lo fantástico también, o de lo mitológico, sin embargo, cuando hablamos de realismo mágico, está más emparentado con lo legendario. No sé si recuerden que hablamos alguna vez sobre lo que es la mitología, el mito,
nada más para que lo tengan bien claro, así como gran antecedente de lo que estoy diciendo, resulta que es lo divino que baja y que afecta al mundo. En cambio, la leyenda es lo que es terrenal y que de alguna manera se vuelve extraordinario. Ese es el principio del realismo mágico, ¿sí? Entonces yo hablaba, por ejemplo, de una naturaleza que a la vista o en la percepción de ciertos hombres, de ciertas culturas, se puede volver extraordinario. Y en ese sentido, podemos pensar, por ejemplo, en el momento en que llegan los conquistadores o los primeros descubridores de América, ¿sí? Ya sea que estaban conquistando o no. El punto es que se trata de europeos que se topan con una realidad que no conocían, que no tenían la menor idea de que existía y que les afecta gravemente y profundamente su percepción. En ese sentido podemos ver, por ejemplo, toda esta serie de crónicas de los cronistas de América, y que están, por cierto, reunidas en pedacitos aquí en este libro que tengo yo, que se llama Crónica de los Prodigios. Entonces, lo interesante de esto es que los cronistas nos dejaron fe de cómo veían los primeros europeos, especialmente los primeros españoles, que fueron los que llegaron, cómo veían esta vasta naturaleza. Y le preguntaba, porque curiosamente el primer lugar donde llegaron en América, perdón, en México, o lo que después fue México, fue nada más y nada menos que Veracruz. Llegaron y vieron la selva ahí, ¿qué onda con eso, no? Todas estas plantas todas estas, toda esta vegetación, toda esta fauna, no sé qué fauna tienen por ahí. ¿Tienen cocodrilos? Serpientes, tienen dragones, esfinges, no tienen nada de eso, ¿verdad? Pero ellos pensaban que había eso. Bueno, pues un decir, ¿no? Pensaban que habían ese tipo de cosas, veían lagarto, decían, ¡oh, es el monstruo! El que nos contaron en las leyendas medievales, ¿no? Esa era un poco la percepción de esta gente. Entonces, eso es por un lado. Por otro lado está la percepción de los conquistados o de los nativos, por así decirlo. Piensen en esto nada más, esto es bien interesante. De pronto llegan y los europeos, los españoles, ¿qué es lo que hacen? Ven un mundo extraordinario que para ellos no es nada más ni nada menos que la expresión de su Dios cristiano, su, podría así decirlo, un producto de Dios como un paraíso terrenal para ellos, puesto a sus manos, ¿no? A sus pies. Sí, exacto. Ajá, es la utopía. Entonces llevan ellos en su mente esta idea de la utopía, de lo mágico, lo fantástico, y basta con que piensen en cómo vieron estas vegetaciones que de pronto pensaban que nunca terminaban. Decían, órale, es que vemos árboles que nunca terminan. y caminas kilómetros y sigue el árbol ahí, pues no, obviamente no está el árbol, ¿no? Son un montón de árboles que se parecen o están entrelazados. Entonces se dan cuenta a qué nos referimos con esto. Los europeos veían algo fantástico ahí o mágico. Y por otro lado, tenemos que ponernos ahora del lado de los nativos, que qué es lo que vieron. Pues ya lo sabemos todos, vieron, según ellos, primero unos dioses, que después se volvieron terrenales y que después se volvieron crueles. Todo eso es realismo mágico en el fondo. Las naves, esta idea, imagínense, tenemos que ponernos en ese sentido de estos nativos, que estamos hablando de diversas culturas. ¿Cuál es la cultura que existía en Veracruz antes de la llegada? Estaba la Olmeca, pero cuando llegaron los españoles eran, ¿cómo se llaman? Eran los totonacas los que estaban ahí. Antes de ellos estuvieron los olmecas, bueno. Pero piensen en los que estuvieron en ese momento. Para ellos el mar era algo inalcanzable, porque técnicamente, tecnológicamente no la podían navegar. Entraban al Golfo de México a pescar un poco y se comían su pescadito bien chido, ¿no? Que comían guachinango, ¿no? ¿Cómo lo hacen el guachinango ya? ¿No? ¿Usted no hace guachinango? Y que después se lo llevaban inclusive hasta Tenochtitlan, ¿no? Llevaban pescadito a Tenochtitlan, ¿no? ¿Me ayudan? Sí, hasta el Valle de México. Bueno, el punto es que, imagínense,
para ellos que era inalcanzable este lugar, que era el mar, el océano, de pronto de ahí ven que llega nada más y nada menos que unas naves gigantes. Uh-huh. Y bueno, pues no nos resta más que pensar que sí, efectivamente pensaron que era algo que venía tal vez del cielo, de otro mundo, obviamente. Nada más quiero resaltar en ese sentido una de las grandes historias que tienen que ver con esto que les estoy contando, que es la de Cabeza de Vaca, Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Es una de las más extraordinarias en ese sentido porque, y también se puede entender como el origen, la semilla de esto que llamamos realismo mágico. Cabeza de Vaca era un tesorero de un barco que naufragó cuando iban saliendo de Cuba. Cuba fue el primer lugar que colonizaron prácticamente, y salieron y tuvo un naufragio y llegaron a las costas de lo que ahora es la Florida de Estados Unidos. Y sobreviven unos cuantos y los capturan los nativos y algunos los matan, y a este personaje, Álvar Núñez Cabeza de Vaca, lo convierten en un esclavo que se lo venden a un chamán o brujo o sacerdote o como quieran llamarle. Y resulta que estando ahí pues sufre muchísimo, lo tienen como animal, le dan de comer cualquier cosa, etcétera. Y en todo esto el chamán lo empiezan a utilizar a él para que los ayude a hacer sus rituales, sus embrujos, sus curaciones, etcétera. Y en un momento dado colabora tanto con ellos que aprende el oficio de brujo. Era un español, un cristiano, que además era un tesorero, y que se convierte finalmente en un chamán hecho y derecho, y lo liberan y se va por el mundo que acaba de descubrir como un chamán curando a los nativos, al punto de que en un momento dado hasta resucita a alguien. ¿Sí? Entonces todo esto es bien interesante porque tenemos que pensarlo de esta manera. Los nativos, las diferentes culturas de esa época en estos lugares, concebían eso como una realidad. Eso es lo que tenemos que entender del realismo mágico. Es una realidad que para otros, mientras que para otros es mágica, para ellos no. ¿Sí? Entonces el realismo mágico tiene que ver sobre todo con hasta dónde, cuál es el límite de lo real y cuál es el límite de lo irreal o fantástico o mágico. Y resulta que es algo que sucede en muchas culturas del mundo, pero como movimiento literario en América funciona de manera muy contundente, es muy fuerte porque es algo que nos pasa de alguna manera. En países como los nuestros, en América, tenemos esta influencia, ya decía, de la naturaleza, pero sobre todo tenemos este choque cultural del que tanto hemos hablado alguna vez y que nos ha causado algo tan profundo que nos rompe nuestra percepción de la realidad y lo sigue rompiendo hasta el día de hoy, ¿cierto? Bueno, entonces nada más les termino de contar que el Cabeza de Vaca, el que se vuelve ahora chamán, camina, fíjense nada más, ustedes me dirán si no es realismo mágico esto, desde la punta de la península de Florida, empieza a caminar, bueno, a avanzar poco a poco en esta historia que les contaba. Cuando ya lo liberan, camina de pueblo en pueblo, va haciendo trabajos, etcétera, va adquiriendo inclusive fama, y poco a poco se encuentra otros compañeros que sobrevivieron, unos cuantos, y a la larga de algunos años, varios años de recorrer todo este territorio, llega a una zona desértica, camina, avanza, y por fin, un día, se encuentra con unos españoles en unos caballos. Estaban en lo que ahora es Culiacán, Sinaloa. Y ahí termina esta parte de su viaje. Qué loco, ¿no? Bueno, el libro que nos escribió, que son los naufragios, incluye otras crónicas donde él se va luego a Sudamérica y le pasan otras cosas. Pero les cuento esta parte porque es la más intensa y la que más describe esto del realismo mágico, y que por cierto es la que hicieron película y se la recomiendo muchísimo. ¿Sí? Es una película mexicana muy bien hecha. Ahora que hablando ya específicamente de lo que es literatura, nuestro primer antecedente es el libro
de Arturo Uslar Pietri, que son cuentos y se llama La lluvia. En él, este autor lo que hace es, ¿cómo se podría decir? Aportar este elemento de lo mágico cuando describe la sequía que existe en un pueblo y donde la gente pues está obviamente sufriendo lo que se sufre con una sequía, pero al grado de que se llega a una especie de alucinación en donde lo que inunda el lugar no es agua sino la luz de pronto, ¿sí? Entonces es ese juego de la percepción, que si es agua, que si es luz, que si nos estamos muriendo de sed, etcétera. Lo que quiero decir con esto también es que algo importante del realismo mágico es que siempre es un producto de una situación extraordinaria y sobre todo de una situación, por lo general, de alguna forma de sufrimiento. Lo podemos ver en la historia que les acabo de contar de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, lo podemos ver en la conquista misma, lo podemos ver en la colonización contemporánea, cuando llegan a marginar a pueblos enteros, a saquearlos o saquear su naturaleza. Entonces, hay una situación que rompe con la realidad y que en un punto puede volverse mágica, ahora sí. Tenemos el caso del cuento y el libro del Aleph, de Jorge Luis Borges, este extraordinario autor argentino que sigue causando asombro. Y bueno, algo interesante es que tal vez Borges por sí mismo no es un autor en general de realismo mágico, pero algunos de sus historias, algunos cuentos entran en este tipo de narración, y uno de ellos es precisamente el libro y el cuento del Aleph. Les cuento nada más tantito que este cuento trata sobre un personaje y un poco sobre su vida y sobre su relación con una chica, etcétera, pero en un momento dado llega a una casa en donde supuestamente hay un punto que está más o menos debajo de las escaleras y resulta que es un Aleph y que se supone, como lo describen ahí, que es un punto donde están todos los puntos. ¿Qué quiere decir eso? O sea, un punto donde están todos los puntos del universo. Entonces, si tú te sientas, decía en el cuento de pronto, si tú te sientas en cierto punto específico y te acomodas de cierta manera y te inclinas de cierta forma, vas a alcanzar a ver ese punto en donde vas a poder ver absolutamente todo el universo al mismo tiempo. ¿Sí? Está loco, ¿verdad? Bueno. Ese es Borges, finalmente. Entonces aquí lo que pasa es que ese es otro tipo de realismo mágico, ¿no? Es como una realidad muy cotidiana, por cierto, en el cuento son cuestiones muy, muy cotidianas, pero que se funden con esta posibilidad de ver todo el universo, ¿sí? Y no nada más con ese cuento, sino con otros más lo hace Borges. También está otro de Miguel Ángel Asturias, centroamericano, que tiene esta novela que se llama Hombres de Maíz, en donde también se repite esto que les decía del colonialismo, y no habla de otra cosa más que del saqueo de los recursos naturales de un pueblo que subsiste del maíz, como tantos otros en Mesoamérica y en Latinoamérica. Y bueno, ahí también hay este sufrimiento, esta opresión que los lleva a una percepción de las cosas que también tienen que ver con cuestiones mágicas, ¿sí? Por así decirlo. Y otro que es el de Alejo Carpentier, El reino de este mundo. Este libro, o este novelista y su literatura, en realidad de pronto lo describen no como realismo mágico, sino como algo que está muy, muy emparentado a ello, que es lo real maravilloso. Lo real maravilloso, que está muy, muy cercano al realismo mágico, no es otra cosa sino aquello que tiene tintes, tiene elementos de magia, pero que no necesariamente vienen de la realidad, sino que se integran en la realidad. Es como el realismo mágico, pero al revés, pero muy parecido. Entonces, para que me entiendan rápido, les platico rápido que este libro, El reino de este mundo, de Alejo Carpentier, es un cubano, por cierto, y que, por cierto, también está emparentado a algo que se llama el neobarroco. De pronto el realismo mágico está íntimamente relacionado con lo barroco, porque recuerden que lo barroco es la acumulación de elementos.
Y el realismo mágico surge de eso, como lo describíamos hace rato, ¿no? Con esta vegetación, por ejemplo, rebuscada, pues nos da la sensación de lo mágico. Bueno, el realismo mágico el neobarroco de Alejo Carpentier, tiene que ver con esta otra vertiente, como en esta historia de la independencia de Haití, que es un país cercano a Cuba. Es un libro sobre este tema, pero desde el punto de vista, sobre todo, de las tradiciones mágicas del pueblo haitiano, que tienen sus raíces en lo africano y que tienen que ver con ahí les va, licantropía. ¿Saben qué es la licantropía? ¿Saben qué es la licantropía? ¿No? Hoy hay luna llena, por ejemplo, ¿no? Pues los hombres lobo son licántropos, ¿sí? Son estos seres humanos que tienen la capacidad de convertirse en animales. Y hay un personaje en la historia que es eso precisamente, y que está involucrado en una rebelión para la independencia de Haití. ¿Qué tal, eh? Entonces por ahí va esta situación ahí de Alejo Carpentier. Y bueno, luego viene este otro extraordinario autor que es Julio Cortázar, que no deja de alucinar también. Julio Cortázar, en este libro de cuentos, por cierto, sabemos que Cortázar escribió novelas, cuentos, poemas, y no todo es igual. Algunas cosas son muy, muy realistas, algunas cosas son más experimentales, por así decirlo, y algunas cosas son más bien cuentos extraordinarios, mágicos, o de lo que es realismo mágico. En este libro, por ejemplo, les cuento rápidamente uno de sus cuentos, que es uno de los que más causa alucinaciones, el de una señorita, Cartas a una señorita en París. Y no les voy a contar la historia, pero es alguien que está escribiendo unas cartas, como su título lo dice, y en él está narrando lo que le pasa a este personaje que está en Buenos Aires, escribiéndole a una señorita en París. Y resulta que, entre otras cosas, pues, le está contando sobre su vida, sus días, no sé qué tanto. Y de pronto le narra cómo de su boca, de pronto, le empiezan a salir conejitos. Y cada vez le salen más conejitos y más conejitos. Entonces, ahí está el elemento de realismo mágico, ¿no? Bueno, ahí les recomiendo todas estas lecturas, por supuesto. Y bueno, eso nos lleva a otro gran autor, ahora sí mexicano, que es Juan Rulfo, con su libro Pedro Páramo. Y también tiene unos cuentos ahí por esta vertiente. Pero bueno, el realismo mágico de Rulfo es diferente, y si se fijan, no todos los realismos mágicos son iguales. El de él tiene que ver con esta situación que a lo mejor ya conocerán, donde alguien que llega al pueblo de Comala, un pueblo perdido por allá en esta zona del país, en México, llega buscando a su padre, y en esta búsqueda, en un momento dado, sugieren, se cree que está hablando en realidad con muertos, con fantasmas. Pero por cierto, nunca lo dicen claro, así es que es algo que pasa ahí con esta historia. Por otro lado está otro tipo de realismo mágico que nos lleva ahora a Europa. Resulta que la Segunda Guerra Mundial trajo unas condiciones socioculturales, pues, como era de esperarse, que dieron lugar a una serie de movimientos. En Alemania, Günter Grass lo retoma con su gran libro El tambor de hojalata, y obviamente no les cuento toda la historia, que es larga, pero el elemento principal es se trata de un niño después de la Segunda Guerra Mundial que está como con este trauma como tantos otros, y un día decide no seguir creciendo físicamente, decide y se queda sin crecer como un niño, ¿sí? Pues nada más los dejo con eso. No, pero no mentalmente, físicamente. Que por cierto, ahí podemos ver claramente la metáfora, ¿no? Del pueblo alemán, la guerra, etcétera. Pero bueno, tenemos también otro mexicano, Carlos Fuentes, La muerte de Artemio Cruz, que tiene que ver más con la revolución, y es la historia de un veterano de la revolución que se está muriendo, y mientras le están aplicando una serie de cuestiones médicas, él se está acordando de todas sus vivencias, ¿sí?
con un toque más o menos de realismo mágico. Pero bueno, es importante este libro. Y por otro lado, uno de los libros más importantes del realismo mágico es 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, en donde se narra la historia de Macondo, que es un pueblo que está en medio de la selva de Colombia, y pasa 100 años sin tener contacto con el resto del mundo o la civilización. Y bueno, se narra la historia de diferentes generaciones, son como 3 generaciones más o menos, que por cierto en la imagen alcanzamos a ver un poco de la genealogía de esta familia, ¿sí? De un tal Aureliano que inicia la historia. Y bueno, ahí hay algunos elementos en donde se resalta esto que les decía de la vegetación tropical. 2 detalles, por ejemplo, uno de ellos es que hay un personaje de pronto en la historia que nace con una deformidad y que tiene cola como de cochi, de puerco. Está muy loco eso. Y luego se habla de que se lo quieren cortar, no sé qué tanto. Entonces, hay situaciones ahí muy crudas de pronto. Entonces, el realismo mágico hispanoamericano de pronto nos pone en contacto con situaciones muy crudas también, socialmente y de manera natural, ¿no? Y hablando de naturaleza, otro elemento y pasaje que siempre me hizo alucinar de 100 años de soledad es cuando de pronto, como en cualquier otro lugar tropical, hay una lluvia intensa que dura mucho tiempo, pero no dura días o semanas, dura años, al grado de que las cosas empiezan a podrir, ¿sí? ¿Sí? Hay podredumbre en la madera, en la ropa, ¿sí? Entonces, ahí García Márquez nos resalta esta situación de las condiciones socioeconómicas del pueblo hispanoamericano, su naturaleza y su conexión con lo mágico. Bueno, también está otro libro de otro europeo, Milán Kundera, el libro de la risa y el olvido, que tiene que ver con la República Checa, también desde un punto de vista del realismo mágico. Tenemos el de Salman Rushdie, que tiene que ver con una historia de la independencia de la India y de un personaje que maneja la telepatía. Entonces está muy loco esto, ¿no? Y Mario Vargas Llosa con la guerra del fin del mundo, quien nos habla de una guerra que sucedió hacia finales del siglo XIX en el Brasil, en donde participaron 10,000 soldados. Y aquí, por ejemplo, es una situación donde lo bélico se torna tan extraordinario que cae en lo mágico también. Y por último, en cuanto a libros, aquí está Laura Esquivel con Como agua para chocolate, quienes algunos la cuestionarán bastante en sus méritos, pero lo que sí es que de alguna manera rescata toda esta tradición del realismo mágico, y el elemento interesante que ella aporta es lo mágico a través de la comida, ¿sí? No sé si lo habrán leído ustedes, ¿vieron la película? Sí, algunos habrán visto la película, donde inclusive puede causar efectos extraordinarios por medio de los platillos. Y bueno, además en el libro hablan de los platillos mismos. Por otro lado, también en el cine vemos un poco de realismo mágico. No sé si ustedes vieron esta película que se llama El caso curioso de Benjamin Button, en donde un personaje en el Estados Unidos del Sur tiene una condición en donde nació viejito, crece, se vuelve joven en un momento dado y luego empieza a volverse niño bebé, ¿sí? Y muere bebé. Y ya les di el spoiler. No, no es cierto. No, véanla, está muy interesante. Además sale Brad Pitt. Se muere de joven. Lo que les quiero contar con esto es como algo muy interesante es que en un país como Estados Unidos también existe el realismo mágico, y sobre todo se da muy fuerte hacia en el sur, porque hay un contacto con la cultura afroafricana, perdón, ¿sí? Tal vez ese sea el que les da el toque del realismo mágico, pero también debemos de recordar que los irlandeses tenían esa percepción así medio mágica, ¿no? Ya ven que dicen que son como muy, ¿cuál es la palabra que dicen? Supersticiosos. Y bueno, otra película que me ha llamado mucho la atención es de Tim Burton, y que de hecho es realismo mágico. El gran pez, Big Fish. Aquí en esta escena el personaje se encuentra con un gigante, ¿sí? Y también es una historia del sur de Estados Unidos. Nada más que aquí se sugiere más bien la idea de que el personaje principal cuenta sus historias, sus anécdotas ya de viejo,
pero él les pone tanta, fíjense nada más, esto también es una cualidad del realismo mágico, le echa tanto, como diríamos, tanta crema a sus tacos, ¿sí? Le pone tanto, le agrega tantos elementos que se vuelve extraordinario, al punto de que se vuelve mágico, pero son reales. Entonces, ahí es esta discusión, ¿hasta dónde llega lo mágico? ¿O hasta dónde llega lo real, perdón, y se convierte en mágico? Y bueno, aquí en ese sentido, pues para terminar, no sé si algunos de ustedes habrá vivido experiencias como las que estoy platicando, tal vez. Yo en lo personal he tenido alguna que otra. Me acuerdo, por ejemplo, haber vivido en la Ciudad de México y estar viviendo en un lugar que es en el Cerro de las Águilas, desde donde podía ver de mi ventana el volcán, ¿cómo se llama el volcán que está en el sur de México? No, el otro. No, el otro. No, uno más, se me olvidó. Bueno, veía uno de los volcanes a lo lejos y cuando llegué recuerdo que en una época en que estaba yo viviendo en la cornisa de un barranco desierto y de pronto empezó la temporada de lluvia y al día siguiente era una selva. Entonces, primero que nada, eso me resultó extraordinario. Además, de pronto empezaba a llover y no dejaba de llover como en 2, 3 días, sin parar. De pronto me sentía yo un poco como en esta novela de García Márquez, ¿no? Y para terminar, de pronto descubrí que el departamento donde estaba viviendo yo estaba infestado de alacranes. Y yo estaba con un pavor extraordinario. Alacranes que a medianoche de pronto los veía yo en mi cabeza, dormido, bueno, acostado, en la oscuridad, en mi mente, y de pronto escuchaba que caían ¡pac! Del techo. Díganme si no es realismo mágico eso. Y bueno, también aquí en mi casa de pronto tengo contacto con una naturaleza que en un momento dado parece mágica, ¿no? ¿Te acuerdas de los duraznos gigantes que hemos comido aquí? ¿Sí? Tengo un árbol de duraznos que ya pronto están por salir. Estaba viendo yo como las flores empezaron a marchitar, pero luego se convierten en duraznos exquisitos que parecen salidas de un cuento y de otro mundo. Bueno, con esto me quiero despedir. Ha sido un placer estar con ustedes. Les damos las gracias a nuestro crew, aquí a Maestro Félix, Charles, y a ustedes por estar con nosotros. Nos vemos la próxima. Gracias.